¿Cuál es la mejor postura para dormir? Esa es la pregunta del millón que me hacen constantemente mis pacientes. Primero debo decir que no hay una postura universal. Sí hay una postura que sufre menos la espalda, pero depende de muchos factores, que es lo que yo os voy a enseñar en este vídeo. Vamos a analizar las 4 posturas principales para dormir. Vamos a ver dónde nos podemos equivocar y dónde podemos mejorar. Básicamente es importante porque por mucho que yo te diga que sea boca arriba, boca abajo, de lado o 3/4, da igual, porque tú tendrás una forma de dormir. Entonces, esa posición es lo que debes hacer tú para mejorar. Dentro de si duermes boca arriba o duermes boca abajo, vamos a ver qué posibilidades tenemos para que duermas mejor y que tu cuello, tu lumbar, tu espalda, tu cadera no sufran más de la cuenta. Así que vamos a ello. Antes de nada, recordaros corazoncito, campanita para recordaros todos los vídeos que voy subiendo sobre hernias discales y dolor lumbar. Vamos a ello. Vamos a analizar primero para los que dormís boca arriba. Cuando dormimos boca arriba, tenemos que tener principal precaución en cuello y lumbar. ¿Por qué? Si yo estoy tumbado boca arriba en esta posición y estiro las piernas, lo que va a ocurrir es que mi espalda se va a arquear. Pero una cosa que nadie cuenta es que va a depender mucho del colchón. ¿Por qué? Porque si ahora mismo estoy en un colchón, que lo estoy haciendo en colchoneta, muy duro, mi espalda no se va a adaptar nada. ¿Y veis que caben mis manos? Entonces aquí mi lumbar va a sufrir mucho más. En cambio, si estoy durmiendo en un colchón muy blandito, mi espalda va a pegar muchísimo. Sea cual sea vuestro colchón, lo primero que debemos hacer cuando estemos boca arriba es utilizar una almohada o un cojín y colocarnos debajo de nuestras piernas. ¿Por qué razón? Porque de esa forma nuestra lumbar ya me cuesta un poquito más meter las manos. Entonces nuestra lumbar acaba apoyándose completamente sobre el colchón y ahí sufre menos. Recomendación para el cuello. Si el colchón es muy duro, recomiendo casi utilizar una almohada muy fina. Porque si utilizamos una almohada que sea muy grande, lo que va a ocurrir es que nuestro cuello se va a quedar así elevado. Nos va a crear mucha flexión y eso a la larga nos puede provocar hernias discales y dolor cervical y cefaleas. Así que si estamos boca arriba, este cojín, por ejemplo, no sería el adecuado. ¿Vale? Así que tenerlo en cuenta, tener o una almohada viscoelástica o algo que sea muy finito para que casi vuestro cuello se quede en esta posición. Siguiente posición. Vamos a mirar la posición 3/4. Esta posición es como si fuese de lado. Esta sería de lado, que la hablaremos después, pero 3/4 lo que hacemos es que estamos mucho más girados. Esta posición, para los que tenéis hernias discales como yo, es bastante perjudicial porque crea una rotación constante de la columna lumbar y eso crea mucha presión en los discos. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Si nos cuesta mucho colocarnos de lado y no queremos cambiar nuestra posición, lo primero, nuestra cervical deberá estar apoyada con una almohada. En este caso, deberá ser más grande del tamaño que utilizamos boca arriba. De hecho, para mi caso, con la dureza que tiene este colchón, se me queda un poco la cabeza. Voy a acabar teniendo problemas a nivel cervical de este lado. ¿Cómo evitamos esta contrarrotación? Utilizamos una almohada o un cojín bastante grande para evitar esa posición. De esta forma, ya mi columna lumbar está mucho más recta y no está igual de rotada como antes. ¿Veis la diferencia? Que aquí cae muchísimo, aquí hay tensión. Un ratito no pasa nada, pero día tras día, durante muchas horas, nos va a crear demasiada tensión. Entonces, en esta posición vamos a estar mucho más cómodos y nuestros discos vertebrales van a sufrir menos. Vamos con la posición de lado. La posición de lado es la más frecuente que suele dormir la gente y hay varios conceptos a tener en cuenta. El del cuello, el mismo que antes. Simplemente que vuestra almohada, que vuestro cojín cubra este espacio que hay aquí. En esta posición.
nos colocamos. Como os decía antes, en mi caso, esta va a quedar un poquito baja. Entonces, deberíamos tener una almohada que nos mantuviese esa posición más erguido. El hombro. Si nos colocamos completamente aquí en el hombro se nos va a hundir y al cabo del tiempo vamos a tener molestias en el hombro. Siempre debemos intentar sacar el hombro, como si alguien nos tirase con una cuerda hacia afuera. Lo sacamos y aquí ya tenemos nuestra columna completamente recta. Lo voy a hacer del otro lado para que veáis cómo se coloca, cómo está la columna en posición con el apoyo del cojín y sin el apoyo. Si yo me coloco en 3/4, ¿veis cómo giraba cómo se contrarrotaba mi columna? En cambio, si yo coloco el cojín para que no caiga tanto, mi columna ya se queda más recta y no hay presión discal. Y si dormimos de lado, lo mismo. Sin cojín y sin almohada, lo que ocurre es que vamos a estar incómodos. Podemos crear, si nos quedamos aquí, vamos a crear mucha extensión a nivel del sacro y eso nos va a crear dolor bastante rápido. Y si lo colocamos en esta posición, será muy parecido a la posición de 3/4, donde va a crear posición de presión a nivel lumbar. En cambio, mirad cómo cambia mi columna. ¿Ves que se queda completamente recta y además no hay presión sobre las rodillas? Así que es mucho más cómodo para vosotros si encima tenéis algún problema de rodilla o presión o algún problema de menisco o lo que sea. De esa forma va a sufrir mucho menos. Y ahora vamos con la posición que muchos de vosotros realizáis, que siempre me preguntáis, boca abajo. Y vamos a ver todas las variaciones. Y después del vídeo os voy a decir para mí cuál es la que más recomiendo, la que creo que es mejor para vosotros. Boca abajo. Cuando nosotros estamos boca abajo, evidentemente es muy difícil mantener esta posición. Eso lo haces en una camilla de fisio, una camilla de masaje, porque tiene un agujero y lo mantienes. Entonces, vamos a ver el primer problema que tiene dormir boca abajo. Nos vamos a mantener aquí o aquí con la cabeza completamente girada. Y al final, después del paso de los años, vamos a estar siempre girando hacia el mismo lado de la cervical. Eso va a crear mucha movilidad para un lado y poca movilidad para el contrario. Entonces, ahí ya vamos a tener el primer problema. Si no podemos evitarlo, al menos vamos a disminuir los daños. Por lo menos boca abajo, en esta posición, intentar utilizar una almohada muy fina o incluso sin almohada. Porque si nosotros, además, nos colocamos una almohada aquí, nos va a elevar demasiado las cervicales. Entonces, al final, nos va a crear dolor a nivel de cuello y a nivel cervical. Siguiente precaución que debemos tener. Esta posición, como veis, mi lumbar y mi espalda es muy difícil aguantarla toda la noche. Entonces, ¿cuál es normalmente la adaptación que hacemos? Subir una cadera. Fijaos toda la tensión que hay a nivel de cadera y a nivel lumbar del lado derecho, en este caso. Eso crea muchísima tensión, muchísima. Y el disco vertebral y la articulación propia de la cadera van a estar fastidiándose. Así que fijaos toda la combinación. Giramos cuello, mantenemos y aquí. Es una posición muy estresante para todos nuestros discos vertebrales cervicales y lumbares. Así que tenerlo en cuenta para cuando adoptéis esta posición, si es una posición que no podéis evitar cambiar, porque es muy difícil, pero se puede conseguir. En el caso de que tengáis que seguir durmiendo así, yo lo que recomiendo es que utilicéis una almohada o varios cojines y directamente, casi como que los abracéis. Va a ser una posición casi de 3/4 y realmente es una posición intermedia entre de lado y boca abajo. Si cogéis una almohada completamente, vais a estar mucho más cómodos aquí. Aquí sí que, si ya os ponéis una aquí debajo, aquí ya sí que os recomiendo que pongáis el cojín. Aquí sí. Pero si os fijáis, el cojín no está aquí que me crea mucha tensión.
casi me lo pongo a la altura del pecho. Y de esta forma minimizamos los riesgos y la posibilidad de lesión. Pues estos son las 4 posibilidades que hay para dormir. Ahora, mi recomendación. Para mí, la que más me gusta y donde hay menos cizallamiento, menos riesgo, menos lesión, es de lado y boca arriba. Casi hasta incluso diría boca arriba. Porque cuando estamos boca arriba, colocamos bien nuestra cervical. Al final, nunca vamos a estar con el cuello mirando para arriba, siempre se nos va a girar para un lado, pero de una manera mucho más natural. Y con el cojín debajo de nuestras rodillas, nuestra lumbar va a estar mucho más apoyada. Y además, desde un punto de vista más emocional, de esta forma estamos mucho más abiertos. Llevamos un día de estrés, un día de trabajo, un día de a lo mejor de tensiones personales. Si al final volvemos otra vez y nos estamos recluyendo en nosotros, no dejamos que ese estrés se libere. Y de esta forma va a ser mucho más sencillo que podamos liberarnos y podamos soltarnos. ¿De acuerdo? Así que no olvidéis darle a la campanita y darle al corazoncito para que os lleguen todas las notificaciones sobre el contenido que subo semanalmente sobre hernias discales y dolor general de espalda. Ya sabéis que si tienes una hernia discal, tengo un montón de rutinas que voy subiendo para que mejores por tu cuenta. Pero si no sabes por dónde seguir, has probado muchos métodos, has probado ejercicios que te han venido bien y otros te han venido mal y no sabes cuál es el siguiente, yo tengo un programa en el que te guío paso a paso para semanalmente, en el que te voy diciendo lo que tienes que ir haciendo y además lo voy complementando con nutrición y con psicología. Así que si estás perdido, si no sabes por dónde seguir, si no sabes, si siempre tienes dolor, si intentas una cosa y te frustras porque a la mínima tienes dolor, dejo el primer comentario fijado con mi WhatsApp para que me contactéis y me digas si necesitas ayuda o no. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.